Lo que vas a ver ahora no es solo potencia gráfica, es el sistema de vigilancia de hardware más sofisticado de la historia, el nuevo motor de la Nintendo Switch 2. En concreto, el chip T239 de Nvidia. Mientras todos celebran el 4K, nadie está hablando de los miles de fusibles que Nintendo ha escondido bajo este chip. Los eFuses han sido diseñados para fundirse si intentas reparar, modificar o incluso ser el dueño de tu propia consola. Hoy, en Protocolo Perdido, vamos a investigar estos componentes, analizando las patentes que Nintendo ha registrado en silencio y que revelan un plan para acabar con la propiedad privada. Prepárate, porque después de este vídeo, mirarás tu nueva consola con la misma sospecha que ella te mira a ti. Esto es una auditoría encubierta a tu libertad digital. Si quieres conocer esta historia en profundidad, dale play al vídeo completo. ¿Sabías que dentro de tu consola, Nintendo Switch 2, hay piezas diseñadas para quemarse físicamente? No es un error de fabricación, ni un fallo de voltaje. Es el plan maestro de Nintendo para controlar tu hardware. Estas piezas se llaman eFuses, o fusibles electrónicos, y son los centinelas invisibles de la Switch. Imagina un puente. Empiezas a cruzarlo, instalas una nueva actualización de tu Nintendo, y en el momento en el que llegas al otro lado, el puente desaparece. Eso es exactamente lo que hace un eFuse. Cuando instalas un nuevo firmware, el procesador envía una ráfaga de energía a un componente microscópico dentro del chip y lo destruye para siempre. ¿Por qué hace esto? Pues, para no poder volver a una versión anterior, esto se denomina downgrade. Es obsolescencia programada a nivel de hardware, y en el mundo tecnológico, esto se conoce como muro de fuego. Nintendo lo usa para combatir la piratería, pero el costo lo pagas tú, dejando de ser el dueño de tu consola. Con la llegada de la Switch 2, este sistema es más agresivo, bloqueando incluso reparaciones de terceros. Para entender el peligro, tenemos que bajar al nivel del átomo. La arquitectura de la Switch 2 ha sido diseñada para ser controlada. En la ingeniería tradicional, un fusible protege un circuito. En la ingeniería de Nintendo, el fusible es un centinela. Imagina que decides no actualizar tu consola porque prefieres mantener una versión de software más estable. En el momento en que el sistema detecta que el conteo de fusibles quemados no coincide con la versión de firmware, la consola se niega a arrancar. Es una cicatriz eléctrica. Nintendo ha creado una máquina que tiene memoria de cada cambio que intentas hacerle. Si intentas volver atrás, el hardware empieza a fallar para proteger el ecosistema de la Nintendo. A continuación, planteamos las siguientes cuestiones. ¿Es por seguridad o es obsolescencia programada? Para entender este embuste tenemos que hablar de dinero y piratería. Estamos en el año 2026, donde el derecho a reparar es ley en medio mundo. Apple ha cedido, Samsung ha cedido, pero Nintendo ha redoblado la apuesta. La Switch 2 introduce lo que los ingenieros llaman vinculación por serialización. Si el Joy-Con de tu Switch 2 empieza a fallar y decides comprar una pieza de repuesto original de otra consola dañada, la placa base la rechazará. ¿Por qué? Porque el chip de seguridad busca una firma digital que solo Nintendo puede generar. Esto convierte a los talleres independientes en museos de hardware inútil. Si quieres que tu consola siga viva, tendrás que pasar por el servicio oficial, pagar sus tarifas y aceptar sus condiciones. Han convertido un objeto que has pagado en un servicio de alquiler encubierto. Y si intentas saltarte las reglas e intentas ejecutar un juego pirata, aquí es donde el sistema de Nintendo pasa de ser un guardián a ser un verdugo. En el momento en que conectas tu consola a Internet, la Switch realiza una verificación silenciosa de tickets y certificados. Si el algoritmo detecta que el código del juego no coincide con su base de datos global, se activa el baneo de supervivencia. Nintendo marca el ID único de tu hardware permanentemente. A partir de ese segundo, tu consola queda en una cuarentena. No hay marcha atrás. Tu Switch se convierte en un objeto inerte. Y lo peor está por venir. Se rumorea que el nuevo sistema de eFuses podría estar vinculado a la firma digital de los cartuchos. Si el sistema detecta una copia no autorizada, podría quemar un fusible específico que impida que la consola vuelva a leer cartuchos físicos, transformando tu dispositivo de 400 € en un simple y costoso pisapapeles.
En la guerra contra la piratería, Nintendo no busca convencerte, busca desarmarte físicamente. Pero aquí surge la pregunta que todos me hacéis en Discord. ¿Qué pasará con mi biblioteca actual? ¿Podré meter mi cartucho de Super Mario en la nueva ranura? La respuesta es un secreto que Nintendo ha guardado en los protocolos de su nuevo dock. Y lo que descubrimos en las bases de datos de importación te va a dejar helado. Si eres de los que prefiere la verdad técnica al marketing de colores, suscríbete. Estamos a un paso de desvelar su estrategia. El verdadero protocolo perdido está en los cartuchos. Se acabó soplar y jugar. Los nuevos cartuchos integran un chip de autenticación activa con tecnología NFC de bajo consumo. Esto permite que la consola verifique la autenticidad del juego incluso cuando está en modo espera. ¿El riesgo real? La telemetría. Nintendo ahora puede saber exactamente cuántas veces ha pasado un cartucho de mano en mano. Si el sistema detecta que un juego ha sido activado en 10 consolas distintas en una semana, podría marcar ese cartucho como sospechoso y bloquear sus funciones online. Es el fin del mercado de segunda mano, tal como lo conocíamos. Es el fin de prestarle un juego a tu primo. Nintendo quiere que cada cuenta tenga su propia copia, y han usado el hardware para vigilar tus intercambios físicos. Y muchos diréis, a mí no me importa, yo solo quiero jugar. Y ahí es donde reside el éxito de este plan. Nos seducen con el brillo del DLSS 4.0, con mundos abiertos sin tiempos de carga, y con una potencia que nada tiene que ver con las consolas de sobremesa. La Switch 2 normaliza que un fabricante pueda entrar en tu dispositivo de forma remota y decida qué piezas son válidas y cuáles no. Hoy, la tecnología ya no se vende por su utilidad, sino por su capacidad de mantenerte dentro de una suscripción infinita. Nintendo ha construido el jardín vallado más hermoso del mundo, pero recuerda, las vallas están para que no entres, pero también para que no puedas salir. La Switch 2 es, técnicamente, una obra maestra de la ingeniería. Es probable que sea la consola que defina esta generación. Pero como comunidad, tenemos la obligación de leer la letra pequeña. No podemos permitir que la nostalgia por Mario, Pokémon o Zelda nos ciegue ante la pérdida de nuestros derechos como consumidores. He dejado un documento en el comentario fijado con el análisis detallado de los fusibles de seguridad y cómo identificar si tu consola ha sido marcada por el sistema. Es vital que lo leas antes de hacer cualquier reparación por tu cuenta. Ahora dime, ¿crees que este nivel de control es el precio justo a pagar por una consola libre de piratería? ¿O crees que Nintendo ha cruzado una línea roja? ¿Crees que es una medida justa de seguridad o un ataque directo a tu derecho a reparar? Lo único cierto es que, una vez que ese filamento se quema, el protocolo original se ha perdido. Tu consola ya no te pertenece a ti, les pertenece a ellos. Si quieres unirte a la resistencia digital y descubrir qué esconden los fabricantes y tus dispositivos, suscríbete a Protocolo Perdido para no perderte el siguiente capítulo.